no es la clase en sí, es una revisión general de los temas que ustedes deben de conocer o que se supone que ya traen, pues dentro de su información, de sus conocimientos básicos acerca de la célula, ¿sí? Eh, el tema en general, ¿sí? Es la diversidad celular. O sea, nosotros a lo largo del curso, pues vamos a ver una serie de características. No vamos a ver por grupos de organismos, ¿sí? Para eso están otros cursos, específicamente su curso de organismos unicelulares. Yo no voy a clasificar, yo no les voy a decir a cuál pertenece, a qué filo, a qué familia, a qué orden. No, solamente voy a hablar de cuestiones generales. A lo mejor la división más grande o las divisiones más grandes que voy a hacer es entre procariontes y eucariontes, ¿no? O entre célula vegetal y célula animal, pero es algo muy general y ustedes se supone que ya conocen o que alguna vez en sus cursos ya sea de la prepa, sí que pues, sería lo más reciente, porque a lo mejor también en la secundaria, pero eso ya pasó hace muchos años, ¿verdad? Entonces, lo más reciente a lo mejor son sus clases de prepa acerca de cuál es su conocimiento básico que recuerden, ¿sí? De la célula. Entonces, bueno, porque recuerden que eso va a ser también parte de lo que yo voy a evaluar o que nos piden evaluar acerca de su conocimiento básico de la materia. Aquí en este caso, pues ustedes no tienen, digamos, un recorrido o una serie de materias que digamos, ya van a la mitad de la carrera y eso lo vieron a lo mejor en el primer curso, del primero, segundo, tercero, no. Ustedes apenas están en el segundo semestre, por lo tanto, las materias que llevaron para el primer semestre, pues no tienen que ver en cuanto a estructuras celulares, a lo mejor sí la química de algunas biomoléculas o la fisicoquímica, pero en este caso son cuestiones más generales. Ahorita no vamos a ver nada de molecular, ¿sí? Bueno, como les decía, entonces, los más grandes divisiones o clasificación de organismos generales, porque van a ver a lo largo de la carrera, pero eso es mucho más adelante en diversas clases, diversas materias, no precisamente en esta, que hay diferentes formas de clasificar, principalmente por sus características morfológicas y ahora también por sus características moleculares. Sí, pero si hablamos, no sé, de hace 100 años, 200 años, pues la única forma de describir a los organismos, primero eran los que se veían, o sea, las bacterias pues, no figuraban y todos los microorganismos no figuraban. Y de los que se veían, pues solo se tomaban en cuenta sus características morfológicas, ¿sí? Ya con la, pues, la aplicación de los microscopios y de otras técnicas para poder estudiar y observar a los microorganismos, pues entonces ya se tuvo información un poquito más precisa de las características. Entonces, vamos a hacer una distinción entre organismos unicelulares, ¿sí? Que dentro de estos podemos tener a dos grandes grupos a los que no tienen núcleo, que también le conocemos como procariontes. Entonces, ustedes deben de saber qué es un procarionte y qué es un eucarionte. Las células procariontes o procariota, ¿sí? Hay que tendría diferentes sinónimos o diferentes notaciones, que van a ser principalmente las bacterias en general, que lo único que los distingue es, pues, principalmente su posición de su único material genético, o sea, una sola fibra de material genético o de ADN, pero no está envuelto en membrana, ¿sí? Entonces, la diferencia o las características de una procariota o de un procarionte es que no presenta núcleo definido, un núcleo como tal, pero bueno, va a tener diferentes otras estructuras, pared celular, membrana celular, todos los organismos vivos vamos a ver que tienen membrana, ¿sí? Algunas otras características más especializadas, como en los pili, los flagelos, que será pues el ADN, los ribosomas al interior, ¿sí? Y pues prácticamente ninguna membrana en el interior. Eso es lo que los caracteriza a diferencia de la célula eucarionte, ¿sí? Eucarionte significa que a favor de, procarionte antes de, carionte o cuerpo
interno, o sea, cuerpo o núcleo, significa porque es una palabra en latín. Entonces, procarionte sin núcleo, eucarionte con núcleo definido. Y bueno, vamos a ver que los eucariontes no nada más van a tener el núcleo definido con una membrana, una doble membrana, donde está el material genético con mucha mayor cantidad de copias, ¿sí? También otra característica de los procariontes es que solo tienen una sola copia y los eucariontes vamos a tener mínimo 2. Habrá organismos, sobre todo los unicelulares, que tienen solamente 2 copias, ¿sí? O 2 cromosomas. Es difícil encontrar uno de 2 cromosomas, pero bueno, al menos de 4 sí hay. Hasta organismos que pudieran tener 30, 40, 50 copias, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de los humanos, o sea, nuestras células van a tener 46 copias de ADN, o sea, de 46 fibras de ADN, ¿sí? Todas envueltas en el núcleo. Y aparte otras características, también membranosas internas, sí, que vamos a ir viendo a lo largo de todo el curso, pero bueno, porque ustedes pueden ya reconocer, por ejemplo, retículos o conjuntos de membranas internas, el aparato de Golgi, aquí vemos, por ejemplo, mitocondrias, ¿qué más vemos? Lisosomas, y claro, a lo mejor nada más ahorita en este momento pueden describirlas, pero no precisar su función. Hay algunas funciones generales que voy a mencionar, que como les dije, va a ser como que parte de el escrutinio o la investigación general con el examen diagnóstico. La investigación mía, o sea, la investigación de nosotros los profesores, para saber cómo vienen o qué tanta información tienen o qué tanta información les falta por completar. Los centriolos, ¿sí? Muchas estructuras proteicas que forman el citoesqueleto, que también, aunque no es un organelo como tal, pero sí forma parte estructural de la célula. Estructuras externas como el flagelo, ¿sí? Algunas tendrán algunos cilios o pseudópodos, que también son características de otras células, sobre todo de organismos unicelulares, ¿sí? Y luego, ya dentro del grupo de los organismos con núcleos o eucariontes, vamos a distinguir a 2 grupos también en general, ¿sí? Que serían la célula animal y la célula vegetal, ¿sí? La diferencia más importante entre estos 2 grupos de células, aquí tenemos igual la célula animal, a la célula vegetal es la presencia de una pared, ¿sí? Venimos de las características de las bacterias o procariontes que tienen una pared, pues, de una naturaleza química diferente al de las célula vegetal, pero igual presentaban pared. La célula animal no presenta pared y la vegetal sí, ¿sí? Otra de las características que no bueno, más bien que no presenta, la célula vegetal, al tener pared, pues ya no tiene un citoesqueleto tan desarrollado como en el caso de la célula animal. La célula animal lo que le da la forma, que si es, no sé, en forma de esfera, que si es cilíndrica, que si es cuadrada, que si es alargada, todas esas formas que tienen las células, de origen animal, que no tienen pared, se los da el citoesqueleto, ¿sí? ¿Qué otra característica? Bueno, los lisosomas es un organelo exclusivo de la célula animal, así como los cloroplastos es un organelo exclusivo de la célula vegetal o de las células que hacen fotosíntesis, por ejemplo, las algas, aunque no están consideradas como estrictamente plantas, ¿sí? Pero son también de origen vegetal. Entonces, hay pequeñas diferencias entre una y otras, ¿no? Y va a depender que si son organismos unicelulares o si son organismos pluricelulares, pues la forma, la estructura, la organización de este grupo de células. Entonces, célula animal no tiene pared, lisosomas, que como un organelo, digamos, específico o exclusivo de la célula animal, y la célula vegetal con pared, ¿sí? Y con organelo exclusivo como los cloroplastos, ¿sí? Todo lo demás lo tienen en común, todas las demás tienen lo mismo, los demás organelos son iguales, bueno, en cuanto a funciones, aunque organización o a lo mejor estructura no siempre son iguales, pero sí tienen los mismos organelos, salvo estos organelos que sí se diferencian
de una de otra, ¿sí? Entonces, no sé si haya todavía duda en cuanto a esta clasificación de cuál sería la característica de una célula vegetal, de una célula animal. Esto es lo que ustedes ya conocen, lo que ustedes ya saben, ¿sí? Entonces, nada más es si tienen alguna otra duda por ahí. ¿No? ¿No, nadie? ¿Todos les queda claro la diferencia entre célula animal y célula vegetal? Sí, profa, creo que sí. Gracias. Sí, ¿verdad? Eso está hasta aquí, todo fácil. Bueno, y vamos a revisar a lo largo del curso, pues, que hay algunas células muy, muy específicas, muy, características, con funciones muy especiales entre un grupo y otro. Por ejemplo, la neurona, como la que tenemos aquí, pues, va a tener una forma que va a obedecer precisamente a sus funciones. Las neuronas, en general, sabemos que tienen la función de transmitir el impulso nervioso. Entonces tienen estas ramificaciones que se ven así muy alargadas, que serían los axones, que es parte de la misma membrana de la célula, pero que se ramifica. ¿Por qué? Porque el impulso nervioso corre más rápido o corre más eficiente cuando se trata de estos filamentos alargados de la membrana, cosa que no va a ocurrir, por ejemplo, en las células del intestino, por ejemplo, que forma un tejido epitelial, estratificado, muy muy bien consolidado, o sea, firme, hagan de cuenta como, lo que vemos o imaginamos en los tabiques de una pared, o sea, muy, muy, organizado. Lo mismo para las células de la piel, sí, una epidermis muy estratificada, muy bien organizada, sin movimiento. Aunque las neuronas físicamente no tienen movimiento, o sea, no se desplazan, pero el movimiento se da a través de los axones, o sea, del impulso nervioso. Entonces, sí hay diferencia entre la forma, la estructura y las funciones de cada grupo celular. También lo mismo, si fueran de organismos unicelulares, pues sabemos que esos tienen una forma diferente a aquellas células que sí forman tejido verdadero. Por ejemplo, aquí sería, la imagen de una célula de la sangre, un macrófago. Los macrófagos, en general, este tipo de linfocitos, lo que hacen es fagocitar, o sea, formar pseudópodos, estas como ramificaciones o estas, como pelitos que se le ven a la célula, pues son parte de los pseudópodos o parte de las prolongaciones de la membrana que lo que hacen es fagocitar, o sea, meter, ya sea antígenos, moléculas extrañas, externas que estén en la sangre, como incluso bacterias, ¿sí? Para eliminarlas. Entonces, esta no forma tejido, tampoco un tejido sólido como las células de la piel o las células del intestino, pero en este caso sigue siendo una célula pues libre, aunque bueno, en su origen, o sea, ¿por qué las consideramos células de un tejido? Porque antes de formarse, que están en la médula ósea, sí forman un tejido. Salen libres al momento, igual que los eritrocitos, al momento de ir al torrente sanguíneo. En el torrente sanguíneo, pues ya no es un tejido como tal, sino ya son células libres, pero el movimiento que tienen no es un movimiento independiente, es el movimiento por el flujo del líquido de la sangre. Bueno, pero algo que van a tener todas las células en común, no importa de qué origen, no importa de qué clasificación, ¿sí? Si es procarionte, eucarionte, animal, célula, digo, animal, vegetal, absolutamente todas las células vivas, porque también puede haber células no vivas, artificiales o de otro tipo, todas van a tener una membrana plasmática y biológica. No es lo mismo una simple membrana, ¿sí? Que solamente está formado por fosfolípidos, a una membrana biológica, que las membranas biológicas, ya lo vamos a ver con más detalle, que será nuestro primer tema a desarrollar o a estudiar, es la presencia de proteínas. Entonces tenemos aquí lo que le llaman el mosaico fluido, el modelo de mosaico fluido, o sea, no es una hilera de lípidos en una capa y la hilera de otro, sino es un mosaico, o sea, tiene 3 dimensiones y además intercalándose en ella las proteínas de diferente tipo, ya sea
transmembranales que atraviesan capa y capa del lípido. Recuerden que la membrana es una doble capa de fosfolípidos, ¿sí? Donde tenemos que estas bolitas azules que se ven ahí, pues son las cabezas polares, que son afines pues al agua. Recuerden que todos los organismos vivos siempre están inmersos, o si no inmersos, están relacionados con el agua. Entonces, para mantener las membranas organizadas, porque es un proceso espontáneo, ¿sí? Vamos a ver también algunas características físico-químicas un poquito más adelante de las membranas, que para mantener esa estructura de doble bicapa o bicapa, necesita presencia de agua en la parte externa y agua en la parte interna. Si no, se desorganizan las membranas. Entonces, tenemos dos regiones hidrofílicas, la parte de arriba, la parte de abajo o interior, y en medio las colas hidrofóbicas, o sea, que repelen el agua. Y esa estructura, vamos a ver más adelante, que les permite tener una estabilidad sin tener enlaces entre molécula y molécula. Pero los que realmente, bueno, se les dan otras propiedades a la membrana, como que es semipermeable o selectiva al paso de moléculas o solutos. Pero esa permeabilidad, o sea, no es que la membrana piense o la membrana digas, sí y esta no, sino que esa permeabilidad se le debe a las proteínas que están intercaladas o relacionadas con las membranas, ¿sí? Entonces, algo muy importante que deben tener todos los organismos celulares, ¿sí? Y vivos, deben ser las membranas biológicas. Bueno, pero las membranas biológicas no nada más van a estar en la parte externa, porque es selectiva, porque permite la entrada de ciertas moléculas y no de todas. Vamos a ver cuáles sí, cuáles no, y cuáles tienen diferentes mecanismos de entrada. No todo va a entrar de la misma forma, por eso se dice que es selectiva o es semipermeable. También al interior de la célula vamos a encontrar una serie de conjuntos de membranas, por ejemplo, las que forman los retículos. Tenemos dos tipos de retículos, los rugosos, que tienen estas bolitas que se ven como verdes, o los retículos lisos, que aquí no se ven muchos, no está representado el retículo liso. El retículo liso, la diferencia es que no tiene estas bolitas, que son los ribosomas. Luego vienen otros conjuntos de membranas o cisternas membranosas internas que forman, por ejemplo, el aparato de Golgi, ¿sí? ¿Alguien sabe o tiene idea para qué sirve el aparato? Bueno, primero, el retículo endoplásmico rugoso. ¿Alguien tiene alguna idea por ahí? No sé, creo que era la síntesis de proteínas o transporte, algo así. Correcto, correcto. Síntesis de proteínas dependiente de membrana. También vamos a ver que hay diferentes tipos de síntesis de proteínas. Las que van a membranas o que van a secretarse o a salirse de las células, por ejemplo, muchas hormonas que pues, son de tipo proteica. Todas esas hormonas que salen de la glándula se fabrican o se producen en los retículos rugosos. El retículo liso, ¿alguien sabe cuál es su función principal o general? ¿No? ¿No son los que sintetizan los lípidos? Exacto, se considera los lisos la fábrica de membranas. Ahí es donde se fabrican todas las membranas que van a dar, digamos, van a permitir crecer, o sea, que la célula crezca, pero a partir del retículo liso va a alimentar al aparato de Golgi, va a alimentar a los lisosomas, a las vacuolas, a las vesículas de secreción, y a la misma membrana plasmática, la membrana del núcleo. Todas las membranas, ¿sí? Menos las de las mitocondrias y los cloroplastos, como que esos organelos se cuecen aparte, van a tener características muy, muy particulares, pero el resto de todos los demás organelos sí van a depender del retículo liso. Bueno, entonces creo que les va a ir muy bien en el examen, porque pues todas esas preguntas vienen en el examen. El aparato de Golgi, ¿alguien tiene idea de qué función tiene en general? Aparato de Golgi, que es la prolongación de los retículos, sobre todo el rugoso, que nace del liso.
Recuerden, todas las membranas nacen del retículo liso, forman el retículo rugoso y el rugoso forma al aparato de Golgi. ¿Pero alguna función en especial? ¿Nadie recuerda? Creo que es el que, bueno, igual como que empaqueta en glucoproteínas o en glucolípidos, algo así. La verdad no tengo idea, digamos. Pues sí, más o menos, sí tiene relación, o sea, el paso de las proteínas es desde retículo atravesando aparato de Golgi. El aparato de Golgi participa en la maduración de las proteínas que se sintetizan en el retículo, ¿sí? Y también participa en la distribución. O sea, el aparato de Golgi selecciona hacia dónde se van a ir. Entonces, la flechita dice, pues a lo mejor se va a un lisosoma, o a lo mejor se va a una vesícula que se fusiona con la membrana, o a lo mejor a una vesícula de secreción y saca las proteínas al exterior. Entonces, el aparato de Golgi madura y distribuye los diferentes tipos de proteínas que se sintetizan en el retículo rugoso. Muy bien. También aquí tenemos de una vez el lisosoma. Bueno, que en células animales, el lisosoma, en células vegetales se conoce como vacuola, vacuolas en general, ¿sí? Y bueno, no sé si conozcan la función de los lisosomas. ¿Alguien tiene idea de la función de los lisosomas? Según yo creo que secretan los desechos, ¿no? O bueno, se encargan de algunos desechos de la célula. Están relacionados con los desechos, pero antes de los desechos, antes de que sea un desecho, ¿qué harían? O sea, sí tiene que ver con eso, pero ya, digamos, es la última etapa. Antes de eso, ¿qué ocurriría? Antes de llamarse desechos. ¿Reciclan los restos de la célula? También es otra función, el reciclamiento, pero también es otra de las funciones secundarias. ¿Cuál sería la función principal? Entonces, reciclan, ¿sí?, las membranas internas o los desechos internos. Por lo tanto, pues producen también los desechos que ya, pero antes de llamarle desecho, ¿qué son? Se encarga también de realizar lisis en la célula, que era como destruir. Lisis, exacto, de ahí su nombre, lisosomas. Lisis significa rompimiento o destrucción de enlaces. Entonces, lo que hacen los lisosomas y las vacuolas digestivas, nomás que no quise decir la palabra digestiva porque les iba a dar la respuesta, es eso, digerir, lisar, ¿sí? Son los encargados del proceso de digestión o de degradación de todo lo que entra, ¿sí? Sobre todo de los compuestos externos, por ejemplo, de los antígenos, de las bacterias, hasta de los virus, pero también el alimento. O sea, son los que se encargan de la digestión, pues se llaman digestivos también, de la digestión, ¿sí? Y del proceso de lisis y de fraccionamiento tanto de compuestos propios como compuestos externos, ¿sí? O sea, toda la digestión celular. Y la excreción celular también participan, aunque ahí ya hay otros elementos como las vacuolas de secreción o las vesículas de secreción, que serían como que en conjunto. No actúan de forma aislada los lisosomas. Vamos a ver más adelante que es un proceso un tanto complejo, pero en general sería esa su función principal. Ahora, como les decía, las membranas están muy organizadas, ¿sí? Que seleccionan precisamente cómo es el proceso de paso de moléculas, pero los que realmente son los mediadores de este proceso son las proteínas. Entonces, pueden ser proteínas como la que forma la bomba de sodio-potasio, que son estructuras, aquí vemos que las bolitas amarillas con patitas son la doble capa membranosa, la capa superior y la capa inferior. Hacia abajo sería la parte interna de la membrana o el citosol y hacia arriba la parte externa. Entonces, dependiendo del tamaño de la molécula, por ejemplo, el sodio y el potasio, que son iones, son moléculas de muy bajo peso molecular, podrían caber
a través de los fosfolípidos y pues vamos a ver que por procesos de difusión, ¿sí? De fusión simple o difusión facilitada, pues podrían entrar, pero como tienen carga, recuerden que las membranas tienen una región hidrofóbica que repelen no nada más al agua, sino también repelen a los compuestos iónicos. Entonces va a haber un mecanismo o mecanismos especializados para que estas moléculas, aunque sean muy pequeñitas o muy grandes, tengan mecanismos de transporte especiales o especializados. Por ejemplo, la bomba sodio-potasio, que es un conjunto además de proteínas que actúan bajo pues, la necesidad de ATP o de energía, pues están bombeando, precisamente se llama bomba sodio-potasio porque cambian o bombean, sin importar la concentración, están bombeando siempre sodio afuera y potasio adentro. Entonces también vamos a ver mecanismos de transporte a través de la membrana y qué consecuencias tiene, o sea, no nada más es la membrana, describirla, ¿sí? O ver su estructura, sino cuáles son las importancias de que transporten moléculas específicas y las diferentes formas de transportarla. Entonces, su principal función de las membranas va a ser diferenciar, distribuir, seleccionar qué tipo de moléculas o qué tipo de sustancias, también podemos llamarles en forma general porque algunas vienen disueltas, qué tipo de moléculas van a entrar. Entonces, selecciona, ¿sí? El tipo y de tanto de molécula como el tipo de transporte por lo cual se van a movilizar o se van a transportar al interior o también al exterior. También el sentido es inverso, se puede ser en una dirección de la célula o la parte externa al citoplasma o del citoplasma a la parte externa, ¿sí? Entonces, esa es una característica y una función muy importante, o sea, como que a veces no le damos la importancia que tienen las membranas, porque pues creemos que nada más es una barrera para que la célula pues se mantenga íntegra, para que los organelos no se salgan o para que los organelos funcionen bien. No, también tiene unas implicaciones muy importantes desde seleccionar lo que entra y lo que sale, modular, regular, así como otros mecanismos que vamos a ver, pues que tienen que ver, por ejemplo, con el impulso nervioso. Sin membrana no hay impulso nervioso, no habría. ¿Sí? Bueno. El núcleo celular. Todos conocen lo que es el núcleo, han descrito el núcleo, a lo mejor lo vieron alguna vez en sus clases de biología, pero ¿qué es la función o cuáles? Bueno, son muchas, pero vamos a llamar una función importante del núcleo. A ver que alguien se acuerde de una función del núcleo. Me parece que es la que da la información para que la célula sepa qué hacer. Ajá, sí, bueno, dicho en otras palabras, sí, en esencia es eso que dices, pero bueno, vamos a decirle que es el que coordina y regula todas las funciones celulares, ¿sí? O sea, es como el director de la orquesta, podríamos decirlo, ¿no? Tú también lo dijiste muy bien, pero ¿alguna función específica que se les ocurra que hace ahí, que pasa ahí en el interior? Sí, es regulador, pero no solito, o sea, esto es muy complejo, o sea, no es tan fácil de decirlo, porque pues sí, a lo mejor regula y dirige todas las funciones, pero cómo las hace, eso es lo que realmente es difícil de explicar, pero hay cosas más simples que hace, ¿cómo qué? Pues ahí es donde se almacena todo el material genético, ¿no? Sí, se almacena, pero ¿nada más es un almacén? Aquí es donde se inicia el proceso de división celular. Perdón, no te escuché muy bien. ¿Me podrías Aquí es donde repetir? empieza el proceso de división celular. Ajá, son parte también de las funciones que regula, ¿sí? O sea, participa en los procesos de división celular, pero algo más específico, porque eso es ya cuando la célula se va a dividir, pero antes de que se divida, cuando apenas está creciendo, cuando apenas está llevando a cabo sus funciones, ¿qué haría? ¿Qué pasa ahí adentro?
Pregunta de examen. A ver si la saben describir, así la saben contestar. Sí, porque en una pregunta de opción múltiple pues, no podemos poner todas esas opciones, solamente una. ¿Cuál sería la más importante, así como que la más sobresaliente? Todo eso que dijeron sí es correcto, pero algo más específico. La síntesis de proteínas también. De proteínas, a ver, no, eso sí ya es una aberración. No, eso sí, definitivamente no. Ya dijimos que en el retículo se lleva a cabo la síntesis de proteínas y también me faltó comentar que en el citoplasma, nunca en la vida, jamás se van a sintetizar en el núcleo. Entonces, ajá, sí, te escucho. Ajá, sería síntesis de ADN, ¿no? Exacto, principalmente síntesis de ADN y de todos los RNAs. Son como las funciones principales. Claro, son muchas las funciones, pero esas son como las más importantes o las más trascendentes, pero también ocurre todo lo demás. Pero si hablamos de síntesis, bueno, pues es a lo mejor muy conocido, muy fácil de describir, bueno, a veces no tan fácil, pero digamos como que son sus prioridades. Contener el material genético, sintetizarlo para hacer sus copias o replicarlo y generar a partir de esos ADN todos los RNAs necesarios. Tenemos muchos RNAs, los más importantes son los RNAs de mensajero, los RNAs de transferencia y los RNA ribosomales, ¿sí? Muy bien, entonces ustedes van a sacar 10, casi todos van a sacar 10. Espero que todos saquen 10 porque saben bastantes de la célula. Luego viene una estructura que aquí alcanzó bueno, en esta imagen, a denotar que dice nucleolo. Dentro del núcleo hay un nucleolo. ¿Alguien sabe qué es y para qué sirve o qué función tiene? Fábrica de ribosomas. Exacto, ya. 10, también ya tienes 10. Bueno, nada más pónganlo en su examen. Sí, esa es así de simple. Ya después vamos a ver cómo lo hace y vamos a ver qué es, pero lo más importante es la fábrica de ribosomas. Bueno, creo que eso es todo en cuanto a estructuras, ultraestructuras. Bueno, me faltan otros organelos, pero bueno, así en general. Ahorita vamos a ver los que nos faltan, que también todos son importantes, ¿no? O sea, la célula no puede trabajar, digamos, nada más con puro núcleo, o sea, todos participan igual que en una orquesta. Si alguno falta, pues se va a escuchar mal la melodía o la sinfonía, ¿no? Entonces, todos van a tener un papel preponderante o importante. El citoesqueleto no es un organelo como tal, ¿sí? Pero como les dije al principio, es un grupo de proteínas que son trascendentes o importantes para darle la forma, el soporte e incluso la unión entre célula y célula, pero de células que no tienen pared, ¿sí? Porque, bueno, pues no tienen pared, pero entonces, ¿qué tienen? También las células vegetales que tienen pared también tienen un citoesqueleto, porque no nada más es para darle soporte, forma, estructura, fuerza, sino también tiene otras funciones, ¿sí? Que vamos a ir viendo una por una. Entonces, el citoesqueleto en general participa en procesos, eso sí ya no estoy tan segura que ustedes lo hayan visto, porque ya son cosas mucho más particulares que van a participar, o sea, si pudiéramos en este caso esta imagen, lo único que demuestra es las proteínas que forman el citoesqueleto y todo lo demás no se ve. Entonces, ¿quién le da forma a las células? Son células además del tejido conjuntivo, de fibroblastos, el tejido que está entre el intestino y el hígado, lo que separa órgano de órgano y lo mantiene en su lugar. Entonces, debe ser una red muy fuerte de células, un tejido de mucha resistencia, y esa resistencia, ese soporte, se logra gracias a toda la red de fibras del citoesqueleto, que son proteínas, ¿sí? Hay diferentes tipos de proteínas o de fibras que forman el citoesqueleto, que se clasifican en microtúbulos, filamentos intermedios y microfilamentos.
También a este tipo de citoesqueleto, por ejemplo, el que vimos aquí, que le da forma y que le da soporte y fuerza, son principalmente de filamentos intermedios. Los microtúbulos no participan en ese proceso. Los microtúbulos participan, por ejemplo, en la locomoción, o sea, se necesitan para los flagelos, para los cilios, para el movimiento de los cromosomas durante la división celular. Las moléculas de microfilamentos se utilizan, por ejemplo, para la contracción muscular. Si las células que forman al miocito o al músculo, que se llama mioma o miocito, necesita de estas fibras, si no, no habría contracción, no habría movimiento, no se movería el corazón, no se moverían los intestinos, no podríamos mover cada uno de los músculos esqueléticos sin la presencia de estas fibras de proteínas altamente fuertes, pero muy, muy microscópicas, o sea, aunque estén pequeñitas, pero en conjunto, ya todas, en todo ese cordón o ese nudo de fibras musculares, pues hacen precisamente la fuerza que se necesita para contraer al músculo. Aquí tenemos otra imagen de otra proteína, ¿sí? Puede ser bueno, de filamentos intermedios hay diferentes. Aquí tenemos dos proteínas, la que se ve como verde y la que se ve como rojita, ¿sí? Son dos proteínas diferentes que también son parte del citoesqueleto de algunas células. No vemos membranas, no vemos organelos, no vemos nada, solamente aquí se evidencia las proteínas que forman a las fibras del citoesqueleto, para que vean que sí es una red muy, muy armada, muy fuerte, que permite precisamente esa forma, estructura, soporte y fuerza de la célula. Bioenergética. Bioenergética, aquí por eso les decía que nos faltaban unos organelos también muy importantes, es todos aquellos procesos metabólicos que utiliza la célula para producir energía, ¿sí? Y tenemos a dos organelos principales, que serían las mitocondrias y los cloroplastos. Bueno, ya aquí dice que qué hacen los cloroplastos, ¿verdad? Ya les dije la respuesta. Les iba a preguntar, pero no me acordaba que decía fotosíntesis. Bueno, es otra imagen. Aquí tenemos una planta acuática, por ejemplo, y pues lo único que vemos es la pared que delimita célula a célula en este tejido y las bolitas verdes que son los cloroplastos. Entonces, los cloroplastos, como aquí vemos que se refiere a la fotosíntesis, pero la fotosíntesis, ¿qué le permite a la célula? Sí, ya aquí estamos observando este tipo de organelos, pero bueno, la función es hacer fotosíntesis. Todos lo sabemos que las plantas hacen fotosíntesis a través de los cloroplastos, pero ¿para qué sirve la fotosíntesis? ¿Alguien sabe? Para generar moléculas de glucosa, ¿no? Ay, Ajá. perdón. Sí, sí está bien. En general podemos decir que sí, pero como tal no es, digamos, la finalidad, sino la fotosíntesis en sí forma ATP, ¿sí? O sea, forma energía a partir de una energía luminosa, una energía que nos da o nos provee desde la luz solar, ¿sí? Del espectro visible, y que forma ATP. Ahora, el ATP, junto con el carbono del CO2 del ambiente, son los que realmente producen los azúcares. Entonces, es una forma de obtener energía de forma indirecta. ¿Por qué? Porque pues, la glucosa como tal, pues no genera energía. La glucosa genera energía hasta que se degrada, ¿sí? Entonces, la fotosíntesis como una forma de obtener energía que se almacena, podemos decir, en compuestos de carbono, como algunos azúcares en general, ¿sí? Entonces, indirectamente sí, podemos decir que sí forma azúcares o glucosa. Entonces, una forma de obtener energía, entonces ese sería como el atributo de los cloroplastos. Entonces, vamos a ver a fondo, primero, cómo están estructurados, por qué tienen esa forma, qué es lo que hace. Aquí todo este proceso de fotosíntesis, otra vez, es la membrana la que lleva a cabo el proceso. Entonces, las membranas son muy importantes porque participan en el proceso de fotosíntesis, ayudado con los pigmentos, como las clorofilas, pero sin membrana otra vez no se podría dar el fenómeno. Lo mismo para los otros organelos,
las mitocondrias y la respiración. Entonces, las mitocondrias como el organelo principal para producir energía, también se les conoce como la fábrica de energía. Pero aquí sí vemos el proceso de transformación de estos azúcares que se formaron después de la fotosíntesis para ser aprovechados o ser degradados, metabolizados por las células, todas las células, porque también las células vegetales tienen mitocondrias, células animales, células vegetales, en donde ahora se va a transformar estos azúcares, principalmente, vamos a ver que no nada más los azúcares, pero principalmente los azúcares, en energía, ahora sí, en energía de enlace, en energía disponible, y entonces decimos que las mitocondrias son la fábrica de energía, la fábrica de ATP, en forma de ATP. Y otra vez vemos la participación de las membranas. Sin las membranas de las mitocondrias no sería posible la formación de todo el ATP que requiere la célula para hacer todas sus funciones. Entonces, la última, creo que es la última función, creo que ya no nos faltan otros organelos. Bueno, ahorita veo, no me acuerdo si tengo otras diapositivas, creo que nada más ejemplos de otras imágenes, pero digamos que serían como los organelos más importantes o el total principal de lo que contiene una célula, ¿sí? Ahí está, a través de, vamos a ver diferentes procesos metabólicos, diferentes reacciones químicas, vamos a ver moléculas, vamos a ver reacciones, y bueno, pues aquí nos vamos a auxiliar también de sus clases de bioquímica, ¿sí? Hay unas imágenes de micrografía electrónica, o sea, microscopio electrónico, donde se pueden evidenciar no nada más, digamos, abstractamente o así como un dibujito de lo que creemos que es la mitocondria, sino que son imágenes reales, ¿no? Y ya alguien pues las dibujó y pues así se las imaginó. Sí, porque algunos profesores dicen, es que si no se ven, no, pues no puedo creer en ellos. Si las moléculas no las vemos, ¿cómo saber que están ahí? Sí, es a lo mejor cuestión de fe, pero créanme que sí están ahí presentes, ¿no? Ya vimos los retículos, ¿sí? Aquí imágenes reales de microscopía electrónica, donde vemos, por ejemplo, el núcleo, ¿sí? La membrana o la envoltura, todas estas como pequeñas cisternitas son los retículos que están plegados, las mitocondrias aquí intercaladas, entonces todo está ahí formando parte del mismo conglomerado celular, ¿sí? La trayectoria que tienen tanto las proteínas del retículo endoplásmico rugoso, donde se fabrican, y cómo van pasando de cisterna en cisterna del aparato de Golgi hasta llegar a su destino final. Recuerden que el Golgi lo que hace es distribuirla, ya sea que se queden en lisosomas o vacuolas digestivas, o en vesículas secretoras, o que formen parte integral de la membrana plasmática o la membrana periférica. ¿Sí? Los microtúbulos, que son parte del citoesqueleto, aquí en verde vemos a los microtúbulos, que son parte del citoesqueleto, pero que participan, en este caso, en la división celular. En rojito tenemos a todos los cromosomas que están dividiéndose o que se van a dividir en una célula. Ahí está ya una etapa de la división, en donde tenemos los dos extremos. Otra vez en verdecito, todas las fibras de microtúbulo del citoesqueleto, y en azul, pues las fibras de ADN formando cromosomas que se están dividiendo. Lo mismo, ya casi terminando el proceso de división, que también es un tema que vamos a ver muy ampliamente. Y bueno, ¿quiénes participan en este proceso? ¿Sí? La meiosis también, bueno, como otra parte de la división, la meiosis es como una división más compleja que permite principalmente la formación de gametos. Y bueno, conocer que hay una gran diversidad de células, de formas, de funciones, de tamaños, de clasificación, o sea, todo un mundo para estudiar todo lo que tiene que ver con la célula.